Este libro responde a una inquietud masiva en los especialistas tributarios de cómo iba a ser la implementación de la reforma tributaria promovida por el gobierno de doña Michelle Bachelet, que se tradujo en la ley 20.780, ley que generó muchos problemas porque concedía un sistema de renta atribuido donde se descartaba el sistema integrado o sea, había un sistema integrado, pero que implicaba reconocer a nivel de impuesto terminal la utilidad en el mismo minuto en que la empresa la determinaba. Eso generaba un cambio radical en lo que era el sistema que venía aplicándose, donde el impuesto terminal, que es el impuesto final que aplica a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, que es el impuesto global complementario, o el impuesto adicional para la gente que está fuera de Chile, que se haría cuando retiraban las utilidades de la compañía, lo que implicaba que las empresas acumulaban las utilidades en un registro que se llamaba registro FUT. Entonces, las empresas pagaban impuestos de categoría, de acuerdo a la tasa vigente, y no distribuía el 100% de la utilidad. La utilidad quedaba emposada en la compañía, pero traducía en activos, porque la empresa con esa caja invertía en ella misma, en negocios nuevos, o en el mercado de capitales mobiliarios, en depósitos, en acciones, etc. Eso cambia porque no va a haber utilidades acumuladas, porque el minuto que se genera la utilidad, la empresa tiene que atribuirla a los dueños. Eso genera una discusión traumática, amén de que introducía otros cambios adicionales. Por ejemplo, el sistema de ganancia de capital lo modificaba, introducía más facultades al servicio, introducía una norma antielusiva, lo que implicaba que el servicio podía calificar los actos de contrato celebrados por los contribuyentes, aduciendo que había abuso del derecho, que había simulación, y además sea responsable desde el punto de vista económico al asesor. Entonces, en verdad que hubo un cambio radical en el sistema que generó mucha discusión. A mí me correspondió, en esa época yo presidía la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Comercio, y me tocó ir al Senado a exponer los problemas que generaba esta reforma. O sea, por de pronto imponía una responsabilidad solidaria a los dueños de las compañías por las deudas de la empresa, lo que borraba lo que significaba una sociedad responsable limitada. Entonces eso me hizo estar muy atento a lo que fue la reforma. Desde antes, de cuando estaba proyecto, yo la seguí, hice un análisis pormenorizado, fui al Senado, entonces estuve muy encima. Después, Ricardo Lagos Weber, que presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara, se abrió, tras toda esta oposición que hubo en el Senado, donde toda la gente iba y decía, mira, la reforma no va a resultar, se abrió a un protocolo de acuerdo porque la oposición no iba a votar favorablemente. Y una ley que afecta el patrimonio de los ciudadanos, en general requiere una base de legitimidad que le da el apoyo transversal. Entonces, la lógica de la Comisión de Hacienda fue, busquemos un acuerdo. Y ese acuerdo se tradujo en un protocolo. Y ese protocolo obligó a hacerle cambios a la ley primitiva, o al proyecto primitivo, y con esos cambios se aprobó. Y en esos cambios se introduce el sistema parcialmente integrado. Se llama parcialmente integrado porque no se tiene derecho al 100% del crédito, sino al 65% del crédito a nivel de impuesto terminal, porque antes tú retirabas, el retiro lo sumabas a la base imponible de tu impuesto terminal, sumabas el crédito asociado y dabas como crédito el 100% del impuesto pagado. Ahora eso cambia, tú tienes derecho a un porcentaje del impuesto que es un 65% como crédito. Entonces esa reforma introduce además obligaciones accesorias, que es llevar registros que antes no se llevaban, registros nuevos, que hicieron muy difícil la implementación. Entonces, con motivo de las dificultades que se generaron en la implementación, donde yo también participé activamente, se promovió una ley nueva, que es la ley 20.899, que simplifica el sistema tributario. Y lo simplifica para reducir el número de registros que llevan los contribuyentes, aclarar algunas dudas, etc. Y ahí también me tocó
intervenir en la comisión de la Cámara, invitado también para fijar un punto de vista respecto al alcance de estas normas, etc. Entonces, evidentemente, hice un seguimiento porque yo me dedico al tema tributario, o sea, yo ejerzo en eso, yo me dedico a defender empresas que son emplazadas por el ente administrativo por diferencias de impuestos, por giros, etc. Asesoro compañías en las reestructuraciones de su negocio, elaboro informes, entonces es mi trabajo el tema tributario, yo tengo que estar actualizado, entonces tengo que estar al día y qué mejor que hacerle seguimiento a todas las reformas que se hacen en el ámbito tributario y eso se tradujo en este libro.